Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Jesús Villanueva y bueno, ahora vamos a estar tocando los temas de edema, síndrome doloroso y algo breve en verdad de piel, que no suelen preguntar, pero vamos a tocar algo que podrían preguntarles posiblemente, que básicamente son las lesiones primarias. Entonces, edema es un tema que justamente es bien rentable y tampoco tiene muchas complicaciones. Si bien es cierto, justamente una de las preguntas que se hicieron el ciclo pasado, en el examen final, tal vez un poco de nivel por lo que era un tipo de edema que tal vez no la han estudiado mucho, por lo que básicamente tocan ustedes más que todo edemas de origen cardíaco y edemas de origen renal, ¿no? Entonces recuerden la fisiopatología básica de todos los edemas. Recuerden que nosotros justamente tenemos unas fuerzas que básicamente están mediadas por la fuerza de la presión hidrostática y la presión cótica, ¿no? Entonces, justamente una alteración en ellas dos, como un aumento de la presión hidrostática, nos va a llegar a edemas. Una disminución de la presión oncótica o coloidosmótica, que justamente se da justamente por las proteínas, y justamente en estados de hipoproteinemia, nosotros tenemos chance de que los edematosis. Otra causa vendría a ser las obstrucciones linfáticas. Y otra causa que puedes ver por acá sería el aumento de la permeabilidad. Entonces, esos cuatro puntos muy importantes que ustedes están en cuenta. El aumento de la permeabilidad básicamente lo vamos a ver en procesos inflamatorios. Recuerden que en la inflamación uno de los procesos que ocurren es la vasodilatación. Entonces, justamente por eso es este mecanismo. Recuerden, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, obstrucción linfática y aumento de la permeabilidad. Si bien es cierto, en tu argente también te menciono un mecanismo más que justamente es por retención de sodio y agua, pero eso se relaciona mucho con el aumento de la presión hidrostática también. Entonces, teniendo esos cuatro conceptos, es muy importante que tengas en cuenta. Ahora, nosotros también vamos a poder clasificar al edema por donde lo vemos. Ya la primera clasificación es básicamente por la parte de la fisiopatía. Ahora vamos a hablar si el edema es local o general, ¿verdad? Va a ser por ejemplo, en un miembro superior, en un miembro inferior, en una zona determinada. Generalizado, y hablamos cuando abarca, ¿no? Gran parte del cuerpo, por ejemplo, justamente va a tener una característica, por ejemplo, ascendente, ¿no? Primero a nivel el de los malleolos, de la tibia, de los muslos, a nivel del sacro, cuando justamente nosotros ya le llamamos ya, cuando nosotros cuadros de Nazar, ¿no? Ahora, algo que tienen que tener ustedes en cuenta es cuando nosotros cuando hablamos de los edemas de tipo y los edemas. Por ejemplo, los edemas simétricos, insuficiencia venosa crónica, que justamente un caso clínico que les vino el ciclo pasado. Jesús, Dime, ¿está mal miedo? se escucha entrecortado por partes. No sé si podrías... Espérate. Sí, ahorita lo arreglo, dame un segundo. Ya, ahora sí. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahorita? Sí, ahora sí. Ya, va. Entonces, bueno, chicos, le voy a repetir ver qué está mencionando, ya, por si se me entrecortó en algún momento. Que le estaba hablando de la parte fisiopatológica, por un aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, por obstrucción linfática, por aumento de la permeabilidad. Y tenemos la clasificación por cómo lo vamos a ver, si es localizado o es generalizado, ¿verdad? Ahora, tenemos justamente otro término diferencial de los edemas respecto a su simetría o a su ¿verdad? Por pregunta también. Ahora tenemos la parte de origen renal. ¿Se me escucha entrecortado todavía? No se escucha entrecortado, Jesús, sino que por ratos, cuando hablas, creo que te alejas del micro y se va un poquito la voz. Ya. Creo que es mi... A ver, denme un 30 segundos, ya voy a ver mi audio. Ya. Un ratito, chicos, estamos solucionando estos problemas para poder avanzar con tranquilidad, ¿sí?
Ya he probado mi audio, lo veo bien, creo que se está moviendo, ya. Escuchen, chicos. Miren, les voy a mencionar lógica, por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, obstrucción linfática y por un aumento de la permeabilidad, que justamente está relacionado con la parte, por un cuadro inflamatorio que nosotros vamos a poder ver. ¿Ok? Ahora justamente nosotros vamos a tener los edemas cuando vamos a estar hablando de edemas localizados y edemas generalizados. Luego tenemos otra parte para diferenciarlo, ¿no? Respecto a la simetría. O sea, si nosotros vamos a tener un edema que se va a caracterizar por ser simétrico o asimétrico. Y acá tienen todos los ejemplos. Los más clásicos que ustedes les podrían preguntar, por ejemplo, son los simétricos, tienen que saber que son los cardíacos, y los renales incluso, que justamente acá le voy a hablar brevemente de una diferencia del edema cardíaco y renal, porque justamente con Alfredo también van a estar hablando puntos entre cada uno, y en la parte renal también van a estar viendo eso, ¿no? Como esto era tema de simología general, como que se tocaba estos puntos de una vez. En los simétricos tenemos cardíacos y renales. No puedes olvidarte tampoco de la insuficiencia venosa crónica, que justamente hay un caso clínico de eso y que podrían preguntar este tipo de preguntas. Luego tenemos la parte por alteraciones hepáticas. Entonces, justamente las alteraciones hepáticas y las alteraciones renales, el edema va a estar causado por una disminución de la presión, ¿verdad? Básicamente porque hay un cuadro de insuficiencia hepática, pacientes con cirrosis, por ejemplo. Y a nivel renal, la fisiopatología va relacionada a las pérdidas. ¿Quién es el que se caracteriza por pérdidas de proteínas? ¿Qué glomerulopatía? ¿El síndrome nefrótico o el nefrítico? Esto le va a venir sí o sí, diferenciar un nefrótico y un nefrítico. ¿Sí o no? Que era el síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Es el que se caracterizaba por una pérdida de proteínas, ¿no? Una proteinuria en rango nefrótico, mayor a 3.5 gramos en 24 horas o al día. A diferencia del nefrítico, que si bien es cierto, también pierde proteínas, pero no se caracteriza de perder cuantas proteínas como el del síndrome nefrótico, ¿verdad? Ahora, luego vamos a tener los edemas asimétricos. Un claro ejemplo va a venir a ser lo que es los cuadros de trombosis venosa profunda. Y yo te voy a dar un dato de trombosis pacientes, le vienen con esta clínica, me dice, mira, es un dolor súbito, ¿ya? Es doloroso y obviamente tiene que es asimétrico, o sea, solo un miembro inferior. Ahora, se caracteriza por ser caliente y tiene un signo. ¿Cuál es el signo de la trombosis venosa profunda? El signo de Homans, ¿verdad? Que es un dolor de la pantorrilla a la dorsiflexión pasiva del pie. Apúntalo, el signo de Homans es un dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión pasiva del pie, característico de trombosis venosa profunda. Así que si tienen un caso clínico sobre trombosis venosa profunda, ya sabes qué marca. Ahora mira, justamente la parte traumática tiene mucho sentido, ¿no? A menos de que tengas un traumatismo en dos miembros, por ejemplo, sería simétrico, ¿verdad? Pero lo más característico es que sea en uno, ¿no? Traumas inflamatorios, cuadros de linfedemas, vasculitis y otras causas también. Pero básicamente lo más importante es lo que se está resaltando, ¿verdad? Ahora, el edema de origen cardíaco y el edema de origen renal. La gran característica, lo que tiene es que diferenciar en ellos es justamente la aparición. El de origen cardíaco aproximadamente 7 horas, 7 de la noche, 6 de la noche, 5 de la tarde. Un edema de origen renal suele ser matutino. ¿Ok? Una característica importante también respecto a si es blando, ¿no? El edema cardíaco al comienzo suele ser blando, pero luego tiende a endurecer. ¿Ok? Eso creo, me parece que fue un banqueo que hicimos en la parte de la primera parte, ¿no? Y el renal sí se caracteriza por ver blando, ¿verdad? El de origen renal se caracteriza mucho estar a nivel de los párpados, por ejemplo, bien ustedes han visto los pacientes con fascia de síndrome nefrótico, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de cambios mínimos, ¿no es cierto? Entonces, para que tengas en cuenta justamente dónde se va a distribuir, ¿verdad? En cambio, el de origen cardíaco suele ser más a nivel de miembros inferiores, ¿no? Tiene un signo de fobia positivo, obviamente, y el edema de origen renal va a tener también signo de fobia, pero más, tiende a ser más positivo. También teníamos una clasificación, recuerdan cuando nosotros hablábamos de la fobia, ¿verdad? Ahora,
Eso respecto a lo que es síndrome endematoso. Lo clave que tienen que saber es la parte fisiopatológica, cómo se va a alterar. Porque en una de sus preguntas, justamente ya lo pueden haber estado leyendo, que le hemos enviado, nos habla de cuál es la fisiopatología. Y justamente tienen que saber cuáles van a ser las causas, ¿no? Y justamente cuando resolvamos las preguntas vamos a estar hablando de eso. Recuerdan, disminución de la presión córtica característico de alteración de insuficiencia hepática y alteraciones renales. Aumento de la presión hidrostática en cuadros de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. También vas a tener obstrucción linfática y aumento de la permeabilidad siempre relacionado con un cuadro inflamatorio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es la parte de síndrome doloroso, ¿verdad? Tienes justamente tus tres términos importantes que te pueden preguntar respecto a síndrome doloroso, ¿ok? La parte de síndrome doloroso en donde se estudian, ¿verdad? Ampliamente, justamente es en la parte de gastro, que lo van a ver más profundizado con Alfredo, la diferencia del somático y del visceral, ¿no? Pero nosotros justamente tenemos la alodinia, ¿no? Que es un dolor producido por un estímulo que generalmente es inocuo, ¿ok? Es un dolor por un estímulo inocuo. O sea, que generalmente no te debería causar dolor, pero a esos pacientes les da dolor. Tenemos una hiperalgesia, que es la disminución del umbral del dolor. Por ejemplo, nosotros hacemos como que un cuadro, ¿no? Bueno, un esquema justamente y tenemos que el umbral del dolor es acá. O sea, el paciente recién debe de sentir dolor acá. Para que yo sienta dolor tendría que llegar a ese nivel, ¿sí o no? Entonces, justamente una hiperalgesia, cuando el paciente tiene aumento de la percepción del dolor, ese umbral disminuye. Por ende, es más fácil que el paciente sienta el dolor. Justamente los cuadros clásicos, un paciente siente dolor. Ahora, ¿qué viene a ser una hiperpatía? La hiperpatía es el aumento del umbral del dolor, ¿ok? Pero ¿sabes cuál es lo malo? Tú dirás, oye, pero mejor, porque aumenta y no me duele. Pero ¿sabes cuál es lo malo de esto? Que justamente cuando alcanza el umbral, o sea, cuando llega a alcanzar ese umbral que se ha ido por las nubes, el estímulo es más intenso, ¿ya? Estas características, hiperalgesia, hiperpatía, lo ves bastante en pacientes en alodinia, por ejemplo, en pacientes con dolor de tipo neuropático. Justamente acá estamos viendo las características de ello. Entonces, este umbral es más alto, mira, es más alto, a diferencia de la hiperalgesia que disminuía, ¿sí o no? Entonces, mira, ahora necesitas mayor estímulo, o sea, mayor dolor, mayor estímulo para que te cause dolor. Pero cuando te lo causa, es intenso el dolor, ¿ok? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Justamente nosotros cuando hablábamos de dolor había varias clasificaciones, justamente en la teoría, perdón, chicos, habíamos hablado de ello. Teníamos dolores somáticos, ¿ok? ¿Verdad? Y dolores viscerales, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir así, algo breve? Los somáticos, ¿qué tipo de fibras va a predominar? Son fibras mielínicas a diferencia de los dolores viscerales son fibras amielínicas. Sí. ¿Ok? Eso quiero que tengas en cuenta, ¿ya? Somáticos y los dolores viscerales. ¿Ok? Una característica que también lo vas a estar viendo en la parte de gastro, porque como te digo, ahí se enriquece justamente ese tema, es de que el dolor de tipo somático es bien localizado. En cambio, el visceral tiende a ser impreciso, o sea, no es bien localizado justamente como ese dolor. Entonces, justamente esas características para que tengas en cuenta, impreciso. Y hay una patología a nivel gastrointestinal muy frecuente, que es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, que justamente tiene una conversión, que empieza de visceral y se convierte en somático. ¿Cuál es esa enfermedad que tiene esa conversión? Repasando justamente la parte que va a venir en gastro. ¿Cuál era esa patología? Muy bien, creo que me están respondiendo. Claro, muy bien, la apendicitis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo básico que tienen que resolver cuando termino más características, ¿ok? Ahora vamos a hablar de un resumen de las características del lobo neuropático que nunca no lo han preguntado en un examen final, pero para que tengas en cuenta, ¿no? Algo que te puedo resaltar es justamente esta parte, déjame ver dónde está, respecto a al tratamiento. ¿Dónde está? Bueno, recuerden que justamente estos pacientes suelen carmar analgésicos, por ejemplo, como los Alzheimer, ¿no? En cambio, estos más fármacos, sí a los psicofármacos, porque justamente porque el dolor de tipo psicopático es básicamente una alteración del sistema nervioso periférico.
No es como dolores somáticos o viscerales. El dolor neuropático, ves alteraciones tú a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, justamente como la alteración es a nivel del sistema nervioso, ¿ok? Como la alteración es a nivel del sistema nervioso, este no tiene la misma fisiopatología que los otros dolores. Por eso es que no suele calmar con antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, ¿verdad? Un típico ejemplo con pacientes con dolor neuropático, justamente los pacientes con neuropatía diabética, justamente en la parte de neuro habíamos visto eso, ¿no? Que justamente esos pacientes justamente usan esos fármacos, ¿no? Entonces, pues para que tengas en cuenta las características que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Es una alteración del sistema nervioso, ¿ya? A diferencia de estos tipos de dolores que tienes una causa conocida fisiopatológicamente. Entonces, miren, chicos, vamos a ir con esta pregunta. Hablando de edemas, dice una mujer de 65 años, ¿no? Que refiere el tiempo de enfermedad de 6 semanas caracterizado por un aumento de volumen progresivo en miembros inferiores. Ojo, mira, si a ti te viene un caso clínico de edemas, yo quiero que te fijes en esto. Primero, ¿en qué zona es? Uno. Y segundo, si es simétrico o asimétrico. Y otra cosa, obviamente, tercero es si es generalizado o localizado. También eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde está? Si es simétrico o asimétrico y es generalizado o localizado. Porque tú sabiendo esos tres puntos, ya tú puedes recordar estos esquemas, ¿verdad? Y puedes decir, uy, puede ser esto, y puedes asociarlo, obviamente, a factores de riesgo, etcétera, 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 los datos que se va dando el caso clínico. Ya otra cosa es de que te diga que predomina en un lado, pero primero identifica eso. Entonces, por el momento, nosotros podemos ver que es un aumento de volumen progresivo en miembros inferiores. O sea, es simétrico, ¿verdad? O sea, es bilateral, ¿verdad? En miembros inferiores, ¿verdad? A periodino malolar y en piernas. O sea, justamente en estas zonas, ¿verdad? En estas zonas, malolar y en piernas. Y aparte, también se caracteriza por 6 semanas. Entonces, ¿qué descartamos, por ejemplo? Descartamos ya de frente tal vez una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Porque te acuerdas que esto tiene que ser súbito y suele ser unilateral, ¿no? ¿Verdad? Y te tendrían que dar el signo de... para que tengas esto en cuenta. Prestación progresiva, igualmente anotado edema que hace más evidente vespertino y nocturno, acompañado de prurito, ocupación de trabajo de operador telefónico. Tiene examen clínico, funciones vitales, ¿no? Estables, o sea, no tiene ninguna alción hemodinámica, ¿no? Se observan en ambas piernas con evidente aumento de volumen, con signo de la fobia dudosa, ¿ok? Con signo de la fobia dudosa, no tiene una fobia característica, ¿ok? Igualmente se observa la piel y la pierna son de manera hiperpigmentada, algo seca, hipercaracterística a nivel malular y trayectos, ¿ok? Venosos, ¿ya? Mayores en la pierna derecha. Entonces, miren, cuando ustedes les hablen, por eso les pregunté que esta pregunta está un poco complicada, tal vez es una de las más complicadas que les podrían haber preguntado, porque más fácil es tal vez identificar un origen cardíaco, un origen renal. Justamente al ver esta característica que nosotros vemos, nosotros sospechamos que los pacientes podrían estar en un cuadro de insuficiencia venosa. Ahora, te dice por su extensión, ¿ya? El edema en miembros inferiores. Esperen, chicos, un segundo. Un segundo, sí. Tiene problemas de conexión. Ahí es.